El 30 de enero de 1648 se llegó a un alto el fuego en los Países Bajos, en la Paz de Münster. Las cosas parecían ponerse de cara para España, ya que podía dedicarse a hacer frente a los ejércitos franceses, por lo que Mazarino, que estaba agobiado por las revueltas ocasionadas dentro de Francia, durante las que estuvo proscrito y elevado nuevamente a los más altos cargos, volcó todos sus esfuerzos en lo que sería la ruina para España, que no fue otra que la Paz de Westfalia, en la que los franceses unidos a los suecos se convirtieron en los legisladores del imperio. Mazarino llegó incluso a superar en habilidad al propio Richelieu. En los inicios de la Fronda, el cardenal recurrió a una acción que, no es propia de una persona honesta. Fue calificada entonces de habilidad política para apresar a los príncipes. Y es que se acusó a los Frondeurs de haber intentado asesinar al príncipe de Condé. Mazarino le hizo creer que se trataba de detener a uno de los conjurados y de engañar a los Frondeurs, que Su Alteza debía firmar la orden para que los gendarmes de la Guardia estuvieran alertas en el Louvre, y el Gran Condé firmó la orden de su propia detención. Es difícil hallar mejor ejemplo de que la habilidad política consiste muchas veces en el engaño y de que la sagacidad estriba en saber descubrir al mentiroso. En la historia sucede exactamente lo mismo. Una vez huido, decidió apagar su frustración alimentándose del maná que le ofrecían los españoles, con quienes se alió. De este modo, Condé se sumó a la larga lista de aristócratas galos que habían sellado acuerdos con España en los años precedentes, como el de marzo de 1642 entre Olivares y Gastón de Borbón, hermano de Luis XIII. Evidentemente, Gaspar de Guzmán mostraba en estos actos las habilidades propias de una mente maquiavélica, digno rival del cardenal Richelieu. Pero mientras Francia era creciente, España era decreciente. Llegado ya el año 30 de la contienda que enfrentaba España y a Europa, deshecha España, se reunieron todos los contendientes en Westfalia, todos menos España, y llegaron a un acuerdo para sellar la paz. En realidad se firmaron dos tratados en 1648, el 15 de mayo en Osnabrück y el 24 de octubre en Münster. En paralelo a las sesiones oficiales del Congreso de Westfalia se desarrolló todo un submundo de operaciones secretas avaladas por todos los delegados, un verdadero mercado de subastas, de ofertas y contraofertas, tratos y traiciones, espionajes e intrigas. Ya antes del Congreso, Portugal había negociado una tregua limitada con los holandeses y acuerdos secretos con Francia, Inglaterra y con Suecia. En la práctica, estos acuerdos se revocaban más o menos unos a otros. Los tres principales pretendientes de Portugal albergaban profundos recelos entre sí y además tenían agendas claramente diferentes. El holandés buscaba desmantelar las comunicaciones externas de Portugal con el fin de aislar sus posiciones y reemplazar el complejo comercial ibérico por otro nuevo bajo su control. La prioridad de Francia era destruir la hegemonía continental de la monarquía hispánica. Por su parte, Inglaterra estaba enteramente dominada por la oligarquía militar aliada a los empresarios londinenses. Ambos, cierto es, enardecidos de un entusiasmo religioso anti-español, pero más importante aún, determinados a competir en el nuevo concepto de mercado global con sus correligionarios protestantes, los holandeses. En este contexto, entendieron a la perfección el significado y el potencial que representaba Portugal en la lucha por el control de los nuevos centros de poder, África, Asia y sobre todo el Atlántico. España y Portugal, sería el pagano de la fiesta. ¿Hizo bien España en no participar en los tratados? Sería cuestión que alguien con más conocimiento emita su juicio al respecto. La paz de Westfalia de 24 de octubre de 1648 significó el fin de la Guerra de los 30 años y para España la pérdida del control de Europa.
La peste bubónica se cebaría también en Italia y en España, mientras en toda Europa se difundían las teorías milenaristas y el final de los tiempos en el año 1666, haciendo que se extendiese la idea de que estaban viviendo tiempos malditos. Desde luego lo eran para España. ¿Y para Europa? Fracasó la Europa posible y surgió la Europa de los nacionalismos, de los mercaderes, que ha perdurado hasta hoy día. Los vencedores de la Guerra de los 30 años, en este caso Francia, y el perdedor España, afrontaban ahora el último fleco de la guerra, el que mejor habían gestionado los aliados protestantes y Francia, y el que más daño hacía a España. Entre el 13 de agosto y el 7 de noviembre de 1659, los ministros plenipotenciarios Luis de Haro y el cardenal Mazarino celebraban 24 largas entrevistas que concluyeron con la redacción de un tratado de paz y un contrato de matrimonio. Era el Tratado de los Pirineos, por el cual se mutilaba de España el Rosellón y la Cerdaña, contribución que habían facilitado los dirigentes de la Generalidad de Cataluña y los parásitos de la corte a los enemigos de España. Pero contra lo que parece, la mutilación no había terminado. En 1665 moría Felipe IV y en ese momento Luis XIV pretendió que Flandes, Brabante y el Franco Condado debían ser devueltas a su mujer a pesar de haber renunciado a ellas en las capitulaciones matrimoniales. España pasaba a ser sorteada por las potencias europeas. Todos los hermanos de Carlos II, rey de España, habían muerto. Carlos era de constitución débil y enfermiza. Luis XIV y Leopoldo hicieron durante su infancia sobre poco más o menos el mismo tratado de partición que comenzaron al morir el rey. Por este tratado, que actualmente se halla en el depósito del Louvre, Leopoldo debía dejar a Luis XIV en posesión de Flandes, a condición de que a la muerte de Carlos, España pasara a ser dominio del emperador. Quedaban sentadas las bases para lo que fue la Guerra de Sucesión. En 1667 Francia invadió Flandes y la monarquía hispánica determinó que era más importante el mantenimiento de este territorio que Portugal. La pérdida del Franco Condado se produjo en 3 semanas. España había dejado de ser lo que era. Tras sufrir sendas derrotas en Ameixal en 1663 y Villaviciosa en 1665, el 13 de febrero del 68, la viuda de Felipe IV, la regente Mariana de Austria, reconoció la independencia de Portugal, quedando la plaza de Ceuta en la parte de España, al no querer aceptar sus habitantes la separación del reino. Habían transcurrido 28 años de enfrentamientos. La tensión bélica no disminuyó y los enfrentamientos continuaron hasta bien entrado el siglo XVIII y superada la Guerra de Sucesión, que terminó con el relevo de los Austrias por los Borbones. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.